llevando adelante la segunda jornada de paro de 48 horas que votamos, que inició el viernes, con la confirmación de que no había renovación de los contratos de los compañeros y compañeras monotributistas, 282 en total. Habíamos convocado a los compañeros a venir a presentarse porque tampoco hay ninguna notificación fehaciente de los despidos, y pretendíamos garantizar el ingreso de esos compañeros y compañeras y realizar todos juntos una asamblea adentro del predio. Estábamos en la entrada del organismo, en la vereda, cuando un operativo descomunal de la policía de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Macri y en coordinación con Bullrich, avanzaron sobre los trabajadores a palazos, gases. Tenemos compañeros heridos, afectados por los gases que tiraron, nos golpearon con los escudos obligándonos a retroceder y a quedar adentro del instituto para parar un poco la represión. Bueno, seguimos aquí al interior del INTI. Hoy por la mañana se dio una cruenta represión contra trabajadoras y trabajadores que salieron a protestar en contra de la no renovación de contratos de monotributo. Más de 200 contratos de monotributo no fueron renovados y bueno, el gobierno está pegando sus zarpazos sobre el organismo. Estamos aquí con Giselle Santana, referente de trabajadoras y trabajadores del INTI. Muchas gracias, Giselle, por la entrevista. Gracias a vos, Tano. ¿Cómo estás? Te dejo el micrófono. Dale, lo sostengo. Comentanos un poco la situación de esta mañana y si querés también la historia de cómo llegamos aquí. Sí, en realidad hoy era la segunda jornada de un paro de 48 horas que votamos la semana pasada en una asamblea, viendo que se acercaba la fecha límite, como bien decías al principio, de renovar los contratos que se vencían el 30 de junio y que esto no se estaba haciendo por parte de las autoridades de INTI. Y además porque evidentemente la situación que estamos viendo en todo el Estado Nacional es la de avanzar nuevamente con otra oleada de despidos masivos. Entonces, en la jornada de hoy teníamos previsto una asamblea en la puerta del organismo para garantizar el ingreso de todos los compañeros y compañeras que a partir de hoy tendrían que darse por despedidos, aunque no hubo ninguna comunicación oficial ni de renovación ni de no renovación de los contratos, están en la más absoluta incertidumbre. Teníamos prevista esa actividad, habíamos invitado a muchas organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos para que acompañaran esta jornada, y cuando nos encontrábamos muy temprano en la puerta del instituto, en la vereda, esperando a nuestros compañeros y compañeras para efectivamente llevar adelante la asamblea, nos encontramos con el operativo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri y de Waldo Wolf, y avanzaron sobre los trabajadores y las trabajadoras sin mediar ninguna palabra, sin que hubiera un corte de calles ni ninguna actividad que se inscribiera dentro del protocolo antipiquete, ni mucho menos. Golpearon brutalmente a un montón de compañeros y compañeras, nos gasearon y se llevaron detenidos a dos compañeros, uno de ATE Nacional y uno de la CTA Autónoma, que entendemos ahora están en Parque Patricios, los llevaron a Zabaleta. Recién ahora nos enteramos a dónde, hace tiempo que estamos esperando para movilizarnos para exigir su liberación y ni siquiera nos informaban a dónde habían sido detenidos, y tuvimos que asistir acá dentro del organismo gracias a que organismos de derechos humanos gestionaron la asistencia médica a nuestros compañeros y compañeras que habían sido reprimidos. ¿Cuál es el nombre de los compañeros detenidos? Te digo, mira, son Sergio y Marcelo, pero me sé los nombres, viste cómo es entre compañeros, y a veces no tenés presente nombres, apodos, los total, pero ya te digo los apellidos porque es importante poder difundir la identidad de los compas. Son Damián Pereira y Sergio Melo, uno de ATE Nacional, del trabajador del INAES, y un compañero de la CTA Autónoma. El gobierno avanza sobre entes provinciales, nacionales, del Estado, planteando que no sirven, ¿no? Que no sirven. ¿Podrías decirnos para qué sirve el INTI? El INTI tiene tantas funciones, pero sí, me parece la pregunta más importante, porque nos está costando mucho a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado conseguir apoyo popular para la pelea que venimos dando contra los despidos, porque en cierto modo caló ese discurso de los ñoquis del Estado, el Estado elefantiásico, deficitario, etcétera, etcétera. El INTI es un organismo que se creó en el 57 con una lógica, digamos, que respondía a la política de la época, que era la sustitución de importaciones, el desarrollo de la industria nacional, y en ese sentido el INTI venía a cubrir
una pata fundamental de ese desarrollo, que es la transferencia tecnológica, es decir, las industrias para poder competir, y hoy muchísimo más, y para poder exportar y demás, necesitan, además de acceder a ciertos conocimientos técnicos, a ciertas tecnologías, poder cumplir con determinados estándares de calidad que se establecen a nivel mundial. El INTI garantiza eso. El INTI es el que le permite, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, poder competir en ese mercado mundial, porque nosotros garantizamos la trazabilidad de las mediciones, la calidad de los productos industriales, y eso, por un lado, aporta a las industrias, pero aporta muchísimo a la propia población. O sea, si vos hoy te comprás una gaseosa en una botellita de plástico y la tomás tranquilo, es porque el INTI es el que se fija que no tenga ftalato ese plástico y que vos no te contamines por eso, o que no haya arsénico en el agua, o, en fin, qué sé yo, que los ascensores no se caigan, que los materiales para la construcción efectivamente resistan lo que tiene que resistir, un edificio, un puente, etcétera. Es fundamental la tarea del INTI, y acá somos 3.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país, la misma cantidad de trabajadores de hace 10 años. No hubo ni ñoquis que se metieran por la ventana, ni hay una sobredotación, ni muchísimo menos. Y se está avanzando en el desguace, yo creo que por una cuestión de decisión política, que es la del industricidio. O sea, va de la mano el desmantelamiento del INTI con la destrucción del aparato productivo y de la industria nacional. Si tu idea, que está reflejada en la ley Bases, es que vamos a hacer una economía colonizada, extractivista, reprimarizada, el INTI no tiene razón de ser, y por eso avanzan sobre nosotros. No es porque no cumplamos con tareas, es al revés, es por las tareas con las que nosotros cumplimos. O sea que hay una relación directa entre el RIGI y el desmantelamiento del INTI. Absolutamente. Que ese proyecto pasara es el certificado de defunción del INTI, como es el certificado de defunción de la industria nacional. Y después uno puede discutir, ¿no?, las patronales, los empresarios, el capitalismo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en un proyecto que, aunque sea, se plantee una mínima soberanía nacional, tiene que haber industrialización. Y esto no es lo que está previsto en la política del gobierno. A los trabajadores y trabajadoras nos están golpeando de manera unificada entre el gobierno y las patronales. El gobierno sale con todo contra trabajadores estatales, y al mismo tiempo en el sector privado el ajuste es brutal. Los trabajadores respondemos de manera atomizada, dispersa. ¿Cómo resolver esa cuestión? Es difícil, ya lo sé, pero ¿cuál es tu mirada? No, yo creo que el principal problema que tenemos en esta disputa es esa, porque nosotros somos más. Y además somos los que movemos el mundo. Si pudiéramos responder de la forma unitaria en la que responden ellos, porque fíjate lo que pasó con la ley Bases, no alcanzaba simplemente con la libertad de avanza, y sus intereses de clase los pusieron por delante y se unificaron alrededor de ese proyecto de coloniaje y de pérdida de derechos para toda la clase obrera, que beneficia a todos los patrones. De este lado no estamos consiguiendo esa claridad respecto de nuestros intereses comunes y ese nivel de unidad. Si hoy los despidos en el Estado los estuviéramos enfrentando por lo menos con un paro nacional de estatales, y además tendiendo a unificar con la CGT, con los demás gremios, con las empresas del Estado que están siendo también desmanteladas, ferroviarios. Hoy estuvo el Pollo Sobrero en nuestra asamblea, o sea, los ferrocarriles están siendo golpeados, AISA, aerolíneas, hay un ataque de conjunto, pero lamentablemente el problema está en las conducciones. No hay una política de unificar esas luchas, de convocar al paro con continuidad, de abrir espacios de decisión también, asambleas en todos los lugares de trabajo, plenarios de delegados y delegadas en los gremios. Si estuviéramos encontrándole la vuelta para construir esa unidad, sería muy distinta a la realidad ahora. Muchas gracias, Giselle. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés decir algo más? No, simplemente decir que probablemente estemos tratando de convocar una asamblea mañana para darle continuidad al plan de lucha, que estamos convencidos y convencidas de que en el INTI no sobra nadie y que a pesar de la represión vamos a seguir peleando. Muchas gracias. Gracias.